Viaje al oeste. Las aventuras del Rey Mono. Resumen capítulo primero. Bienvenidos. En el centro de una nación llamada Aolai se encontraba la montaña de las flores y frutos, un lugar de una belleza impresionante. En la cumbre de esa montaña de las flores y frutos había una roca inmortal. Dice el libro que, por acción directa de lo alto, quedó embarazada y empezó a crecer en su interior un embrión sobrenatural. Es decir, el espíritu dejó embarazada a la roca y luego de un tiempo de gestación, la roca dio a luz un huevo de piedra tan grande como un balón. Tras ser expuesto a la fuerza de los elementos, de ese huevo de piedra surgió un mono, un mico, como los conocemos hoy en día, solo que era un mono de piedra. En poco tiempo, el mono de piedra aprendió a corretear y a treparse a los árboles, y cuando ya dominaba el movimiento de los micos, entonces se inclinó con total reverencia ante cada uno de los puntos cardinales. Se inclinó haciendo una venia reverencial al oriente, otra venia al sur, otra al occidente y al norte, así como empiezan algunos saludos de Kung Fu, y luego de ese saludo sagrado y reverencial a las 4 direcciones o puntos cardinales del universo, se produjo un milagro. De los ojos del mono de piedra salieron 2 potentes rayos luminosos que llegaron hasta el mismo palacio de la estrella polar. Pero la luz que emanaban esos rayos era tan potente que el benéfico señor del cielo, que era el divino emperador de Jade, se sorprendió y envió a que averiguaran de dónde venía ese resplandor. Y 2 guerreros del palacio celestial le informaron que la luz venía de la montaña de las flores y frutos, de un mono de piedra que acababa de nacer. «Pero no se preocupe, su majestad», dijeron, «que el mono en cuestión se ha puesto a comer y beber, y dentro de poco perderá todo su poderío». Pero el emperador de Jade dijo, «No lo creo así. Las criaturas del mundo pueden desconcertarnos con su modo de actuar». El mono de piedra entonces se comportaba como un mono, y aunque tiene amigos en toda la montaña, con quienes mejor se la lleva es con los otros monos, a quien consideraba su familia. Los monos la pasaban de perlas. Eran unos animales super cool, super chéveres, llenos de salud, flexibles, fiesteros, animados y con muy buen humor. Siempre andaban en movimiento, parecían en una fiesta eterna. Eran, eso sí, muy respetuosos y no se olvidaban de brindar su reverencia a los elevados budas en el cielo. Pero también eran revoltosos, ruidosos. Un día caluroso en que todos los monos jugaban persiguiendo libélulas, correteando, saltando, comiendo semillas, gritando, saltando de rama en rama, todo lo que hacen los micos, llegaron a una cascada de una belleza indescriptible. Y ojo a esto porque aquí el mono de piedra muestra de qué está hecho y a qué vino al mundo. Como no tenían mucho que hacer, y es que los monos de esa época no tenían que ir al trabajo o cumplir horario de oficina, acordaron entre todos descubrir el origen de la cascada. Y claro, por supuesto, aquí los monos hablaban como todos los humanos porque ellos también tenían lenguaje. Cuando llegaron al origen de la cascada, quedaron atónitos e embelesados con lo que vieron. Y mientras veían esa maravilla de la naturaleza, lanzaron un reto entre ellos. El que se atreva a cruzar esa impresionante cortina de agua y vuelva sano y salvo a contarnos las maravillas que hay tras ella, se convertirá en nuestro rey. ¿Quién se atreve? Nadie se atrevió a lanzarse por la cascada cuando desde el fondo del grupo, con una voz recia, el mono de piedra dijo, «Yo lo haré. Yo cruzaré la persiana de agua y volveré para decirles qué hay detrás». Y hay que decir que este mono mítico era un mono muy valiente. Así que el mono tomó aire, dio 2 pasos hacia atrás para tomar impulso, cerró los ojos y ¡zas!, se lanzó. Y cuando sintió que ya no había más agua, volvió a abrir los ojos y se vio dentro del palacio más elegante y maravilloso que nunca antes ojo alguno hubiera visto. Para resumir, el mono descubrió un lugar donde debieron haber vivido reyes de otro tiempo o quizá dioses. Recorrió el magnífico palacio, volvió a tomar impulso
y regresó donde los otros monos para contarles su descubrimiento. El mono les contó su encuentro de la mansión celestial con unas descripciones que es necesario leer en el libro porque son en extremo poéticas y literarias, y los invitó a que la conocieran por sí mismos. Cuando ya todos no cabían del contento y la emoción por el descubrimiento, entonces el mono de piedra les recordó la promesa. Ustedes habían dicho que quien se atreviera a cruzar esa cascada de agua y descubriera lo que había detrás, se convertiría en su rey. Pues bien, así lo hice yo, que esperan para cumplir con su parte del trato y hacerme su rey. Todos estuvieron de acuerdo y desde ese instante el mono de piedra se convirtió en el rey de los monos. El rey de los monos organizó a su nuevo pueblo con todas las de la ley. A los más valientes los nombró generales, a los más viejos y sabios, consejeros y ministros, y desde entonces empezaron a disfrutar de las ventajas de vivir en esa caverna celestial. El hermoso rey de los monos llevaba ya 300 años viviendo literalmente como un rey, cuando en medio de un banquete empezó a entristecerse y deprimirse. Pero ¿por qué andas así? Cuéntanos. Si todos somos felices, tú eres nuestro rey, comemos, bebemos vino de coco y nadie nos puede hacer daño aquí, ¿qué pasa? Y allí el rey de los monos reflexionó sobre la muerte y dijo que algún día las garras de la muerte lo tocarían a él y a todos los demás. Entonces que nada valía la pena así. Pero un mono de rango inferior se acercó al rey de los monos y le dijo: como usted sabe, majestad, solo 3 seres se salvan de las garras de la muerte. ¿Quiénes son esos seres?, le preguntó el rey. Los budas, los inmortales y los sabios, le contestó el monito. Solo ellos han logrado romper con la cadena infinita de la transmigración. Visitando a estos seres extraordinarios en las cavernas de las montañas inmortales, su majestad obtendrá el secreto de la inmortalidad. Así que desde ese mismo día el rey de los monos se puso en marcha para partir al otro lado del continente, para alcanzar a esos seres maravillosos que le podrían transmitir el secreto de la inmortalidad. Los monos empezaron de inmediato a preparar el banquete para despedir a su rey. Recogieron semillas, bayas, frutos, flores y orquídeas para adornar la mansión. Había melocotones suculentos, dátiles súper dulces, fresas carnosas, quesos, uvas y vino a borbotones. Esa noche los monos celebraron y brindaron para despedir a su rey, y el rey mono no los defraudó. Bebió a montones porque todos los monos le sirvieron para brindar y beber con él, y nunca dio la más mínima muestra de estar ebrio. De hecho, al otro día estaba perfectamente, y se montó fresco como una lechuga en la balsa que prepararon para él. El rey de los monos se despidió de su gente y se adentró en el mar para encontrar a los extraordinarios seres que le ayudarían a encontrar la inmortalidad. Por días enteros el rey de los monos navegó guiado únicamente por el viento y ayudado de una larga pértiga que le servía de remo. Así alcanzó el extremo del continente en unos cuantos días. Cuando tocó tierra, se bajó de su improvisada barca y se encontró en medio del barullo y alboroto de la gente del común. Cuando los humanos, que vieron semejante espíritu fiero y torpe, queriendo caminar como los humanos, salieron corriendo despavoridos. Un cojo, que no podía correr en ese momento por su limitación, se quedó allí tranquilo, y el mono muy audazmente le quitó la ropa, dejándolo en cueros, y se puso lo mejor que pudo la nueva vestimenta que había tomado prestada. La ropa le sirvió mucho al rey de los monos, porque así pasaba más desapercibido entre los humanos y se acostumbró a ella rápidamente. Se hizo amigo de los mercaderes, de los bodegueros y carreteros, de las vendedoras de jugos y de frutas, de los caminantes. Fue de aquí para allá, pero eso sí, nunca se olvidó de los budas, los inmortales y los sabios que tenían el secreto de la eterna juventud. Deambuló por 8 o 9 años hasta alcanzar el extremo del continente, donde lo esperaba otro mar. Construyó de nuevo una balsa y se embarcó aguas adentro hasta llegar a las costas del continente occidental. Siempre sin miedo, el rey de los monos se adentró por montañas sin importarle los lobos, ni los tigres,
ni las panteras, siempre contemplando la infinita belleza de esas montañas. Caminando, caminando por las montañas, se topó con un leñador que le señaló el camino para alcanzar la cueva de un inmortal. El rey mono siguió las señas tal como se las indicó el leñador y allí llegó. Cuando ya el rey de los monos estuvo en el monasterio, un discípulo salió a recibirlo. Sin haberlo visto, el maestro había enviado a un discípulo a recibirlo. El maestro había dicho: afuera hay alguien que quiere penetrar en los secretos del Tao. Ve a darle la bienvenida. También el maestro salió, y el rey de los monos apenas lo vio, reconoció en él la profundidad de su inteligencia y la pureza de su mente. Reconoció que era un ser sin principio y que jamás tendría final. Y lo digo abriendo comillas porque eso es lo que dice el libro. De seguro, el cuerpo del maestro poseía la edad del universo. Apenas lo vio, el mono se tiró al piso y empezó a golpear el suelo con la frente. El maestro le preguntó al rey de los monos por su nombre y el lugar de donde venía. Cuando el mono le dijo que venía de la montaña de las flores y frutos en el lejano continente de Purva-Videha, el maestro gritó: ¡sáquenlo! ¡Saquen ya a ese embustero de aquí! Es un charlatán, un impostor sin remedio. ¿Qué va a tener interés en nuestra doctrina si es un mentiroso? Yo jamás he mentido, le dijo el rey de los monos. De allá vengo realmente. El anciano estaba ofendido y se preguntaba cómo podía alguien decir que había llegado hasta allá desde la montaña de las flores y frutos, que estaba a 2 continentes de distancia. Pero el rey de los monos, de manera muy humilde, le explicó que le había tomado 10 años llegar hasta allí y no había cesado en su esfuerzo por su sincero interés en conocer los secretos del Tao y la inmortalidad. El maestro reconoció que ciertamente el viaje podía hacerse en varias etapas. El rey de los monos contó al venerable anciano que no tenía nombre ni padres, pues había nacido de una roca considerada inmortal. El maestro lo hizo andar y el rey de los monos, aunque hermoso y de gran apariencia, caminaba renqueando y tosco. El anciano le dio un nombre y lo llamó Su Goku, que significaría el niño despierto a la nada. El libro explica que el nombre era perfecto para su personalidad y que según las escrituras, cuando el mundo comenzó a existir, no había nombre alguno. Para quebrar pues la indestructible muralla de la no existencia, es preciso despertar a la nada.